Bueno, muy bien. Buenas noches. Gracias a todos los aquí presentes. En la noche de hoy vamos a hablar de las marcas postales en la prefilatelia colombiana. Eh, Realmente al hacer este trabajo, parte de lo que ha sido la investigación, el estudio y el trabajo, pues ha dejado expuesto algo como muy importante y muy de muchas emociones finalmente para mí. Lo primero, pues darle las gracias a Henry y a Mauricio de mi oficina por esta invitación. Lo segundo, pues darles las gracias a los aquí presentes. Y la parte emocional es, al hacer el estudio de la prefilatelia, debí revisar algunos filatelistas que ya no nos acompañan, pero que de alguna manera dejaron sus textos o sus historias y algunas piezas de su colección para trabajarlas. Me quiero referir a Jairo Londoño, al padre Juan Fernando Posada, a Juan Santamaría, a un señor francés que no conocí, pero tengo el texto de él, Eugene Lagley y a Dieter Borfield. Asimismo, a mis colegas del Club Filatélico de Bogotá, como son Gianmarco Caruso, Manuel Arango y Darío Díaz y otros, entre otros, que me han ayudado a hacer un poco más detenida y más interesante la presentación y el tema de la charla de hoy. Yo soy filatelista desde el 71. Me gusta y colecciono pruebas de impresión y diseños a mano originales de las estampillas de Colombia. Desarrolló un libro sobre marcofilia en correos privados de Colombia, más o menos entre 1870 y 1950. Me encanta mirar las cancelaciones colombianas, puntualmente una estampilla muy sencilla y económica que es la del café. Colección Estados Soberanos de Colombia. También la colección de un impresor inglés que estuvo alrededor de 1917, que es Perkins and Bacon. Colección Alemania, Austria y España. También soy notafílico del Banco de la República desde el año 1923. Estudié filosofía en la Universidad del Rosario y soy el feliz padre de dos hijos de David y Gabriel. Esta presentación en parte la conversé con Henry a raíz de que estaba haciendo una exposición o organizando una exposición para Exfilbo 2025 que se va a realizar en Bogotá entre el 29 de septiembre y el 10 de octubre. Y también me dio el deseo de hacer un libro sobre algo que quise llamar eh, la, la, las comunicaciones a lomo de mulo y las marcas a lomo de mula y las marcas postales en la prefilatelia. Es bien sabido que Colombia es un país con grandes accidentes topográficos y eso hace que gran parte del correo, sobre todo en el siglo XIX y principios del XX, y pues antes del XIX obviamente, fuera a lomo de mula. Entonces nos vamos a referir un poco al libro sin adentrarnos mucho en él y vamos a hacer una presentación de un estudio de las marcas prefilatélicas, que es un estudio, como ya lo veremos, muy de todo lo que es el diseño, el color y las formas de las marcas. Eh, Espérate a ver aquí. Para hacer este estudio, lo que básicamente hice fue tomar de mi colección una gran cantidad de cartas de sobres y también tomar una gran cantidad de historia prefilatélica de libros y de allí tomar las piezas originales y también con un trabajo de reconstrucción digital sacar las marcas de los sobres o de las cubiertas para ponerlas a un lado y que la gente pueda observar, mirar detenidamente la marca como tal. Entonces esta es una observación directa al material que yo tengo y también a la literatura que existe especializada sobre marcas. Busqué obviamente tener una alta fidelidad gráfica en cuanto a forma, proporción, tipografía y color.
Para esta charla, pues vale la pena mencionar algo sencillamente interesante y es decir que pues en la prefilatelia y antes de las marcas postales, eh, el correo era una aventura para comunicar sobre todo en este vasto territorio que era la Nueva Granada, donde básicamente habían grandes cordilleras, pero también habían dos mares, pero también había una gran selva y una gran cantidad de accidentes eh, topográficos. Eh, eh, Antes de la organización, pues, de la filatelia, el desorden de los correos no era casual, estaba bastante desorganizado. Desde el siglo XVI, la reina Juana de Castilla había otorgado a Lorenzo Galíndez de Carvajal y a sus descendientes el título del Correo Mayor de las Indias con el derecho exclusivo de administrar las comunicaciones en los territorios conquistados. Ellos durante más de 2 siglos pues hicieron este trabajo, pero realmente no fue un correo eficiente como lo que pudo suceder más adelante. En segundo lugar, las rutas postales o corredores interdependientes, pues tenían que sobrepasar estos accidentes topográficos y hacer algunas rutas interdependientes que llegaran a los mares, a los puertos, que entraran directamente a las ciudades más relevantes, como lo vamos a ver ahorita, pero también, y esta colección tiene una particularidad, a municipios absolutamente pequeños de tal vez 1.200, 1.500 habitantes, es decir, a muy pequeños municipios de Colombia. Existían algunas oficinas o estafetas que ya empezaron con las rutas a generar las marcas postales. Cuando se generaron esas marcas postales, pues básicamente podía tener información de origen de la modalidad de pago, si era debe o franca o de oficio, que ahora lo miraremos. Y más adelante con el correo se desarrolló los certificados de autenticidad y de recibido. De esa manera, el correo ganó alguna transparencia y previsibilidad. Las oficinas controlaban mejor los envíos, los remitentes aseguraban sus derechos y los destinatarios entendían de inmediato las condiciones, es decir, si tenían que pagar por el recibo de la carta o si ésta ya venía pagada como franca o si era un correo oficial. El orden de esta presentación tiene que ver con dos partes relevantes. Uno es el desarrollo de 4 grupos de morfológicos de las marcas postales que de alguna manera también están alineadas con la historia de lo que es la Nueva Granada y lo que es la prefilatelia aquí en Colombia. El primer grupo que lo vamos a observar se llamarían el grupo de los lineales, el segundo rectangulares, los terceros las marcas ovaladas que dicen República de Colombia y el último grupo el óvalo simple. Y como criterio funcional de esta presentación y de lo que va a ser la exposición, lo vamos a dividir en correos con el porte a pagar o debe, el correo que estaba ya pagado o franca y los certificados de oficio y la correspondencia oficial. Como les digo, esto hace parte de un libro que espero lanzar para Exfilmo 2025, que se va a llamar Las comunicaciones a lomo de mula, las marcas postales en la prefilatelia. Entonces demos comienzo al capítulo 1 con las marcas postales con el sello DEBE y pues deleitémonos con una pieza maravillosa, un sobre enviado al general Joaquín París, un hombre importante en todo el proceso de independencia de la República de Colombia. Pero vamos a detenernos con las marcas lineales y vemos un mariquita debe, que como ustedes podrán darse cuenta en el sobre prácticamente no se observa. Es
Está bien, bien mimetizado, digámoslo así, pero pues gracias a dos cosas, a la información que tenemos de otras piezas de Mariquita Debe y al trabajo, como les digo, digital que busca ser perfeccionista, entonces podemos darnos cuenta de una serie de elementos alrededor de estas marcas lineales. Lo primero, eh, la letra que trata de ser más o menos similar, mayúscula, con algunos diseños bien especiales, como la letra Q, la letra R, la letra A, que no son perfectas. Y cuando vemos el debe, pues es un debe bastante particular para la época. Es una marca que no tiene ningún marco, sencillamente lo que muestra es el lugar de origen y el sistema de pago que ya fue pagado. Aquí vemos otra marca muy bonita de un municipio muy pequeño, Guapi Debe, igual a la anterior, es del grupo uno, es una marca lineal sin marco, todo con letras mayúsculas. En el texto de esta carta puntualmente se evidencia que en 1849 aún se utilizaban esclavos en la industria minera y que el administrador del monasterio del Carmen estaba haciendo un trabajo para comprar o para manejar una serie de esclavos que necesitaban en Popayán. Carta enviada de Guapi a Popayán. Podemos decir también históricamente, porque para eso también sirven estas búsquedas de información, que en el caso de Colombia se abolió la esclavitud el 21 de mayo de 1851, siendo presidente José Hilario López. Vamos a entrar al segundo grupo. Esta marca rectangular es muy bonita y tiene que ver con una búsqueda de que para la Nueva Granada y para estas tierras, municipios o provincias que tuvieran nombres similares a otras provincias de España, pues llevaran el sufijo Indias. Y entonces vemos esta, que tal vez es la primera marca postal registrada en la Nueva Granada con la inscripción Indias, Santa Fe Indias. Posteriormente a ella, pues vino otras ciudades como Pasto o departamentos como Antioquia, Cartagena y otras ciudades con el sufijo Indias. Es muy bonita el tipo de letra, es muy interesante que ya viene marcado en un rectángulo y yo hablo aquí de una línea en color rojo o de una letra en color rojo que ustedes me perdonarán porque puede ser llamado también terracota o vino tinto. Bueno, no sé es puntualmente ustedes cómo lo llaman, me lo podrán decir al final, pero pues este es un color típico de esa época. En la siguiente carta lo que vemos es un Marinilla debe con los errores ortográficos, no horrores, perdón, con la variante ortográfica de la época. Es decir, en esa época se escribía el debe como está escrito en esa marca. También tiene el rectángulo de línea roja y podríamos decir que es de los primeros años del siglo XIX. Esta también es una pequeña ciudad o municipio de Colombia. Para el grupo 3 ya encontramos las marcas ovaladas con la inscripción República de Colombia, que en algunas aparece solamente Colomb con un punto, aparece la oficina o la estafeta en el centro y el sistema de pago en la parte de abajo. Eh, Esta marca pues es en color rojo, como les decía anteriormente, y en este caso es una de las más antiguas de este grupo, 1829. Con esta marca me quiero adentrar un poquito a las rutas que habían en esta tierra, y es una ruta que iba del Socorro hasta el Socorro, digamos, en el norte de Colombia, pasaba hoy por pequeños pueblos como Usaquén,
que ya hoy en día está absorbido por Bogotá, el puente del Común que también está absorbido tal vez por Chía, y otras ciudades como Cajicá, Suatá, Pelado, Guaté, Fúquenes y Mijaca hasta llegar a Vélez. Y en esta ruta se garantizaba un flujo eficiente de la información de la época. Dentro de ese mismo grupo aparece esta cancelación, esta marca postal aplicada en negativo. Y allí sí vemos puntualmente la inscripción República de Colombia, vemos claramente la oficina y vemos también claramente el sistema de pago. Eh, Continúo hablando de otra marca postal, República de Colombia, y vemos en esta marca, pues sacada de la carta, ustedes observan, tal vez, no sé cómo estén observando ustedes, pero pueden ver el sobre original y cómo el trabajo del estudio pues saca la marca a un lado. Vemos cómo reducen la ciudad de Cartagena a un Cartag, un punto y una A que parece una A al cuadrado. eh, y adicionalmente, pues el sistema debe o franca, en este caso debe. Y un porte a pagar que en este caso corresponde a 7 reales. Podemos continuar mirando un Popayán debe. Eh, ya en este tipo de letra se nota un cambio frente al anterior de Cartagena debe, con una letra más delgada. Sin embargo, se mantiene el óvalo y el trazo de una línea simple en República de Colombia. Y el 2 hecho a mano, seguramente con pluma, eh, es básicamente a pluma, señalando que es de 2 real, el pago es de 2 reales. Esta carta fue enviada a un señor Jerónimo Torres. Yo estuve buscando a ver si era hermano o pariente de Camilo Torres. No pude encontrar la información, que fue un prócer importante de la República de Colombia. Y en la parte inferior vemos una marca de Popayán, que es un tipo de marcas puntuales de esa ciudad, acompañada con 2 círculos, uno de ellos que dice República de la Nueva Granada y que funcionó entre los años 1830 y 1858. Esta es una belleza, digamos, de marca. Ustedes dirán que por qué belleza, pero finalmente lo que quiero mostrarles es la arquitectura y la morfología de las letras en su momento, cómo disminuían el municipio de Chiquinquirá a un chi, una Q y seguido por Quirá. Y, eh, y debería decir República de Colombia, pero pues para ser fiel con la carta, básicamente dejamos este Chiquinquirá debe muy adecuadamente hecho a la tipología que encontramos. Es una carta dirigida al general Joaquín París en 1850, general importante en la independencia de Colombia. Y aquí ya entramos en el grupo cuarto de marcas de óvalo simple. Todavía estamos en las marcas postales con sello DEBE. Y vemos que este óvalo simple es así como lo dice su nombre, es muy simple, un óvalo sencillo, aparentemente, y me lo dirán ahora ustedes, Mauricio, Henry y Paul y varios de ustedes, el tipo de sello que había donde se nota eh, el deterioro de la marca, sobre todo en el círculo. Este tipo de óvalo, como el que vemos, pues está en tinta negra y el debe aparece en una tipografía itálica. Este tipo de marca fue utilizado entre los años 1840 y 1850. Llegamos a el Bogotá Debe, del cual tengo pues varios ejemplos en la colección, pero básicamente para para la presentación y para la exposición sencillamente coloqué algunos pocos. Eh, el Bogotá Debe
utilizado con tinta roja o terracota, como les digo, y el valor de porte en la misma tipo de tinta de 4, me aparece un 4 que indica el valor aparentemente de 4 reales. Finalmente vemos este Cartago que podemos observar bastante deteriorado, o no deteriorado, sino un tipo de tipografía bastante complicado, tamaños diferentes entre la tela A y la R, eh, tal vez dificultad para hacer esos sellos en su época, eh, pero la sencillez de la marca nos dice exactamente de dónde, eh, de dónde sale y el tipo de pago. Y en Debe también encontramos este pequeño municipio de Piedecuesta, con una tipografía que recoge un poco las compartidas con otras marcas eh, de la época. Puntualmente, esta carta es una representación legal que le otorgan al señor Antonio Serrano y Vicente Quintero. Después puedo mostrarles un poco el Monpós de Eve y Monpós para la historia de las comunicaciones en Colombia. Es uno de esos lugares muy especiales. Monpós como tal está en el río Magdalena, en la mitad del río Magdalena. Es una isla que está allí, por donde básicamente en épocas de la colonia los españoles guardaban el oro. Entonces, y todavía hay mucha historia alrededor de cuánto oro se llevó a Monpós y de Monpós salía ya para los puertos en el Caribe. Entonces, por lo tanto, es una de esas marcas importantes. Realmente uno ya habla de Mompox o Mompox, pero en su época, como lo ven, aparece con una S muy diferente a las otros tipos de letra, eh, en tinta azul y en este caso el porte de 1,5 reales. Vamos a mirar un poco la ruta al Atlántico basados en esta carta y vemos que esta ruta del Atlántico fue muy importante en Colombia. Si alguna vez han leído algún libro de García Márquez que se llama tal vez El general en su laberinto, muestra claramente la travesía y la dificultad que tuvo que tener Simón Bolívar para salir de Bogotá y llegar hasta Santa Marta y las dificultades de no solamente del traslado de Bogotá hasta Honda, que es donde está el puerto sobre el Magdalena, sino las conexiones con diferentes municipios para finalmente por el río Magdalena llegar a el Caribe. Esta ruta pues fue fundamental para todo el comercio, para toda la mercancía que llegó a la que sería una gran ciudad como es hoy en día Bogotá y desarrolló muy bien el puerto de Cartagena en su época. Ya pasamos a otro grupo de Debe y para otra ruta que va a ser la de Cali y Popayán, que la veremos ahora. La tipografía pues es muy similar a la que se usaba en la época. El 1,5 pues el valor del porte y la carta puntualmente está dirigida al general Tomás Cipriano Mosquera. Este fue un hombre importante en la independencia y en los cambios que hubo, también inclusive a nivel postal en Colombia. Entonces, haré un pequeño énfasis en él. Eh, este fue un destacado militar, como lo señalo ahí, un indomable federalista, hombre apasionado, en su momento fue conservador y después fue liberal y tomó decisiones que cambiaron la historia del país. La tercera emisión ya de la filatelia colombiana es una emisión básicamente a un golpe de Estado que él le proporciona al presidente Ospina y por un tiempo muy corto saca estampillas y saca un nuevo nombre para lo que sería
la República de la Nueva Granada aquí en Colombia. Continuando con las marcas del sello Debe, les presento una marca que pues, seguramente para algunos de ustedes será muy interesante, porque estamos hablando de una carta que tiene prefilatelia para nosotros en Colombia, pero ya tiene filatelia en el caso de Francia y de Inglaterra. Puntualmente, la estampilla roja de Ceres de 1849, la diosa de la fertilidad, eh, pues nos señala una gran fertilidad en esta carta porque es obviamente una carta valiosa, importante, interesante, pero a su vez todas las marcas que aparecen allí, el Santa Marta Debe en azul, con una tipografía que ya hemos visto de diferentes tamaños y de diseños, acompañado del precio de 1,5, que aparentemente es un sobreporte que hay que pagar eh, cuando llega a Santa Marta para que finalmente sea trasladada a Medellín. El sello de París, las cancelaciones con, con este tipo de anulación de rombos que era usado en su época, y el sello PD, que sencillamente lo que está ya es señalando que está pagado hasta el destino. Eh, una, una joya, digamos así, de las cartas que son prefilatélicas para nosotros, pero ya filatélicas con otros países. Esta es algo similar, Santa Marta Debe, en impresión azul, acompañada de un valor de 20, que ya en ese momento seguramente es 20 centavos, y no 20 reales. En todo caso, la estampilla que aparece de 2 chelines también pareciera tener un sobrecosto a lo que se pagaba. Esta carta debió llevar algún peso especial para que realmente tuviera ese costo. Miramos también ahora una prefilatélica Cartagena Debe en color rojo, eh, con la marca de la salida de París en abril de 1853. Eh, el 3, que obviamente está el valor del porte, las estampillas inglesas y una ruta, pues digamos, París, Calais y Southampton y finalmente Cartagena, de 1853. Pasamos al grupo 3, donde está la marca, donde este sobre tiene una, una combinación especial. Por un lado, aparece un República de Colombia Río Negro Franca, que sencillamente lo que muestra es que de un juzgado salió esta carta dirigida básicamente al señor Joaquín, a un juez, puntualmente en Medellín, y él cuando se le iba a devolver al remitente, le faltaba un porte y entonces le coloca el sello de Medellín Debe para que finalmente en Río Negro, que queda hoy en día con un túnel pues muy moderno, queda a media hora de Medellín, pero en su época era a Mula, allí pagara el, el excedente por una carta o por un franqueo que no había sido pagado en su totalidad. Entonces, este tipo de carta es una, una gran, una gran oportunidad tenerla por tener las dos cancelaciones puntualmente. Pasamos al capítulo 2, donde básicamente hablamos de las marcas postales con sello Franca. Y entonces en ese mismo orden vamos a ir al grupo 1, 2, 3, 4.
y empezamos con Antioquia Franca. Esta es una belleza de cancelación, eh, con muchos diseños especiales. Se nota puntualmente una A unida a una N, que muestra algún tipo de diseño por parte de la persona, o para que el sello pues ahorrara sencillamente con dos líneas poder hacer eh, dos letras, pero que parecieran dos. Pues es interesante. Lo mismo, la U de Antioquia es cambiado por una V. Y bueno, en fin, la tipografía es bien especial. La O es un óvalo muy pequeño. La Q aparece no en mayúscula, sino en minúscula. Eh, pero pues, como les digo, son bellezas de marcas postales muy interesantes. Esta puntualmente de 1834 utiliza tinta roja, un trazo lineal irregular, no tiene marco, como ya lo hemos hablado en estas marcas, y tiene unas variaciones muy interesantes. El 2 sencillamente a pluma, cancelando o señalando el valor del porte. Este también, ya habíamos hablado en Río Negro, que queda cerca a Medellín. eh, y esta marca pues presenta unos diseños también que sería, hoy lo pensaría uno que es un niño el que hizo ese diseño, pero en su época la dificultad de hacer eh, las marcas como tal en los sistemas hacían que, que se presentaran este tipo de tipografías especiales. Una O eh, con un espacio negro o lleno negro en la mitad, una N especial, una F retocada, eh, este tipo de marca sin ningún tipo de marco, y puede ser una de las marcas más tempranas que pueden haber en este periodo. Entramos al grupo 2, marcas rectangulares. Popayán pues, fue muy importante en el desarrollo de la independencia. De allí precisamente salieron grandes políticos, entre ellos eh, el general que hablábamos ahora, salieron de allí, el general Mosquera. Y por lo tanto había un gran comercio. Ahora miraremos esa ruta a Popayán un poco con detenimiento. Eh, Esta marca rectangular ya aparece con su marco eh, perfectamente delineado. Es una tipografía que trata de ser uniforme, no es uniforme. Esa O pues es una O también con muchos errores pues para lo que hoy podemos tener, pero sencillamente es la marca de su época. Eh, y por la otra parte, en la parte inferior, en la parte inferior izquierda, podemos ver un sello de Popayán Franca similar al que ya vimos de Popayán Debe, con la inscripción República de la Nueva Granada, importante para la época, y usado prácticamente entre 1836 y 1848. Continuando con el grupo 2, pues vemos esta marca de San Luis Franca, San Luis, en esta carta puntualmente de 1821. eh, Al hacer el estudio, uno trata de buscar dónde quedaba ese municipio, ese lugar, y se da cuenta que es que precisamente para 1821 había un municipio que se llamaba San Luis de Góngora, y que más adelante fue llamado Yarumal. Entonces, prácticamente este puede ser el último sello de ese pueblo que hoy en día se llama Yarumal, del cual hay mucha historia de Yarumal, mucha cancelación a pluma, pero que en su debido momento se llamó San Luis de Góngora, y esta es una evidencia de la carta eh, que existió en su debido momento, una tipografía rústica, enmarcada con su rectángulo y con la tinta roja, como ya lo hablamos. Perfecto. Pasamos al grupo 3, donde, como ya hemos dicho,
está la inscripción de la República de Colombia. En el caso de la marca postal con sello Franca, vemos un Palmira que para su época estaba escrito con Y, hoy en día pues se escribe con I, con puntico, con la I latina, eh, aplicado en tinta roja y con lo que ya habíamos señalado antes de un República de Colombia y el punto puntualmente allí. Acompañada de un 2 en los dos casos diferentes, pero ya sabemos que era una cancelación, hecho con tinta, lo que puede pues generar esas diferencias mm, en los tipos de valor de porte. Pasamos al grupo 4, las marcas de óvalo simple, y tenemos aquí dos casos muy similares, Anori Franca y Tunja Franca, muy parecidos en algunas cosas, excepto en el nombre del municipio, aplicado en tinta negra, con una tipografía relativamente sencilla y, y con un valor que ya para su época aparece en uno aparecía ahora 2 reales, pero para esta época aparece 15 y ese 15 estamos hablando seguramente de 15 centavos porque cambió el modelo de porte. Y aquí encontramos un Popayán Franca, eh, enviado a Manuel, al arzobispo de Popayán, un diseño sencillo, en un azul que podría uno señalar que es diferente a los otros azules que eran un poco oscuros, eh, y con destino a Santander. Este Santander muy seguramente es un municipio que queda cerca a Popayán, que se llama Santander de Quilichao, y no al Santander de la ruta que vimos ahora de Vélez o hacia el norte. Encontramos otro Popayán Franca diferente en negro, el mismo diseño de la marca en azul pero con tinta negra y nos enviado desde Popayán, enviado a Popayán y allí podemos hacer como o revisar un poco la ruta del sur que llevaba a Popayán y seguía hasta Quito. Esta ruta del sur incluía San Antonio, La Mesa de Juan Díaz, Anapoima y Tocaima, que son hoy en día pequeños municipios de Colombia, y se extendía hasta Popayán y seguía inclusive hacia el hacia el suroccidente con la ruta a Quito. Básicamente, estas rutas señalaban un tipo de orden de los centros o oficinas o estafetas que podían colocar o marcar la carta dependiendo de si tenían un destino o tenían que pasar por alguna oficina y la tenían que marcar. Encontramos también un Bogotá Franca muy similar al Bogotá Debe que ya habíamos visto, un diseño ovalado, sencillo. eh, el óvalo presenta errores, obviamente en el trazo, en alguna parte es más grueso y en otras es más delgado. Tipografía básicamente ligera y tiene algunas variaciones eh, con otros tipos de cancelaciones de marcas postales. Esta carta puntualmente escrita a María Dolores Roche, quien fue tal vez una gran mujer importantísima en la independencia, esposa del general París, a la cual hago alguna pequeña referencia aquí. Fue una patriota exiliada durante la represión de Pablo Morillo, cuando nuevamente Pablo Morillo eh, se volvió a tomar a Colombia y a toda la tierra que había tenido un grito de libertad en 1810 y del 10 al 19 pues ya tuvo allí una guerra pues con el Pablo Morillo. Su vida simboliza un papel muy importante de las mujeres en la independencia. Por otro lado, quiero mostrarles esta de Cali Franca, muy sencilla, una línea absolutamente delgada, eh, con una tipografía bastante convencional para la época y ya con algún tipo de unificación en el diseño.
Eh, esta carta puntualmente dirigida a Eusebio Borrero, quien participó en la guerra independentista y fue el ministro del gabinete del general Mosquera. Aquí encontramos una que aparentemente está en gris, como se puede observar en el sobre, por eso la tocamos, la sacamos en gris, eh, pero con varias cosas puntuales. La franca es bastante, no se alcanza a leer muy bien. El círculo en muchas partes lo terminamos de redondear, pero no queda claro en la carta. Eh, Aparentemente creemos que estaba en tinta roja, pero con el tiempo se fue desvaneciendo el rojo y dejando un color grisoso. No es común para las marcas prefilatélicas ese color gris. Carta remitida al general Tomás Cipriano Mosquero, del cual ya hablamos ahora la importancia en en la independencia de Colombia. Novita Franca Novita pues es un pequeñísimo municipio de Colombia. Fue un centro minero y de oro y platino muy importante, con rutas fluviales estratégicas para el comercio y y la comunicación. Aquí lo que vale la pena es como el conseguir una marca de un municipio tan pequeño como Novita. Y ya entramos al grupo, al capítulo 3. Y para el capítulo 3 pues básicamente les voy a mostrar algo que van a aparecer prácticamente en todos los sobres. No los voy a cansar haciendo una descripción de la tipografía o del color o del diseño de este capítulo 3 de las marcas postales de Bogotá de oficio y del correo certificado. Me voy a referir ahorita a esa descripción de la tipografía, del color y de la forma, porque sencillamente en las siguientes ustedes lo van a observar, pero ya van a aparecer con el mismo tipo de cancelaciones. Entonces, lo primero que podríamos decir es que esta marca postal está en tinta roja, con un diseño ovalado y un trazo que se adelgaza en los extremos. La tipografía Bogotá en letra y de oficio en cursiva. Es la Bogotá en letra recta y mayúscula y de oficio en cursiva. Aparece un sello distintivo que dice certificación Bogotá, diciendo salió en donde se debía colocar eh, básicamente la fecha en que salió y el año en el que salió. Eh, Esta se acompaña también de unos óvalos que ustedes van a observar como los rojos que están abajo, aquí en la parte inferior del centro, óvalos que aparecen en todo el sobre o cubierta del envío, por donde finalmente, por ser un correo certificado, se debía recortar esa parte superior del sobre y se debía escribir por detrás la fecha de recibido y quién lo recibió para devolvérselo al primer remitente y decirle que fue eh, recibido y anotada la fecha de, de la recepción. Estos certificados deberían ser muy difíciles de conseguir y realmente hay mucha dificultad porque en principio se debían guardar en las oficinas de recibido y no debería quedarse nadie, ni el remitente con, con esta carta, sino que debía guardarse en la oficina, en el estafeta, en la oficina donde fue enviado. Entonces aquí ya podemos ver varios ejemplos. Bogotá, Quito, eh, básicamente como es de oficio, entonces es de la Secretaría del Interior y Relaciones Exteriores a el señor Cayetano Uribe, cónsul de Colombia en Quito. Esta es esta es una muy extraña y especial
eh, un certificado pues de oficio muy especial porque en principio los Bogotá de oficio y el sistema que existía era para la República de Colombia y no debía salir a otras ciudades, sin embargo, a otros países. Sin embargo, en esta presentación vamos a ver dos casos, uno muy especial a Quito y otro muy especial a Lima, que aquí tal vez, perdón, aquí no está. Bueno, ahora lo vamos a ver. Este es el de Quito, muy especial. Por otro lado, esta es una carta también remitida de la Tesorería General al Tesorero de Hacienda de la Primera División del Ejército en la mesa. Y como vemos, tenían unos nombres muy diferentes a los que hoy en día aparecen aquí. Se llama En la Mesa, Casas Viejas o Guatiquí. La carta finalmente llega a un pueblo que se llama Pulí, por eso dice Bogotá Pulí, y quien lo firma y lo recibe, pues firma como recibido en Pulí. Algo inusual porque digamos que entre Pulí y Casas Viejas podía existir una distancia especial. Aquí otro ejemplo del certificado de Bogotá salió y la fecha y el Bogotá de oficio a un pueblo muy pequeño que es Chocontá, al administrador general de Hacienda del Estado. Seguramente se movía por los diferentes municipios y le enviaban la correspondencia puntualmente. En esta carta podemos ver cómo los óvalos están en todos los bordes del sobre original, por donde se recortaba y se enviaba para que después fuera el reverso firmado con la fecha de recepción. Este puntualmente es del administrador de cuentas de la Oficina Central de Servicios Postales al administrador principal de la Oficina de Impuestos de Cúcuta. Este es otro ejemplo de cómo están los sellos marcando la certificación, el Bogotá de oficio y lo importante pues son digamos los remitentes a quienes fueron enviados que por su posición eran importantes y por eso son relevantes estas, estas cubiertas que se presentan o que se van a presentar en la exposición de Exfilbo en septiembre. Muy bien. Esta puntualmente está a un pueblo muy pequeño también, nuevamente prácticamente la colección es a pueblos muy pequeños. De hecho, en algún momento quise hacer la exposición colocando el tamaño de la población en cada uno de esos pueblos. Le trabajé mucho con inteligencia artificial a buscar la población porque pues datos exactos de cuánta gente podía existir en un municipio es bastante difícil de encontrar historias o sencillamente no se medía eh, el censo en esos pueblos ni en otras ciudades más grandes en esa época. Eh, Esto es a purificación, tiene como fecha el 14 de septiembre de 1861, que es más o menos 200, eh, no, 102 años antes que naciera el presente que hace este estudio, un 14 de septiembre. Eh, Esta es Bogotá Popayán, muy sencilla, con su firma al reverso. Y aquí tenemos tal vez los dos últimos ejemplos de este Bogotá de oficio y correo certificado eh, con, con dos sitios especiales, uno dirigido a Santa Fe de Antioquia, un pueblo que también tuvo gran movimiento en la independencia. Eh, Aquí es dirigida al señor Vélez sobre un negocio y el segundo es al general a cargo del Quinto Ejército Soberano de Cundinamarca. Eh, Estas son, digamos, las dos últimas cartas que les
o dos últimas cubiertas que les quería mostrar. Como les señalé al principio, eh, este trabajo recogió mucha información de los libros o de los documentos mm, que pude detenerme a hacer. La motivación, cuando yo empecé a hacer la filatelia en 1971, hace un poco más de 50 años, me motivaba a coleccionar estampillitas y tal vez de todas partes, pero con un poquito de madurez y con un poquito más de estudio, algún día me encontré con este cuadernillo en francés y dije, bueno, ¿y por qué no empezar a hacer algo un poco más para mí, más retador, que es el tema de la prefilatelia? Y este tema lo llevo trabajando un poco más de 15 años, guardando, coleccionando, participando en algunas exposiciones y finalmente espero sacar un libro un poco más detallado, más interesante para dejarlo también a las futuras generaciones de jóvenes que nos precedan. Les agradezco mucho la atención y pues bienvenidas sus comentarios y preguntas. Muy interesante, Alejo, muchas gracias. Ahí hay una mano en alto y creo Paul tiene una pregunta. Que sean fáciles, por favor. Perfecto, Alejo, muy linda tu charla, ¿no? Espectacular, súper consistente las imágenes y el relato, impresionante, ¿no? Muy, muy linda, muy linda. Yo no soy de coleccionar prefilatelia, pero me gusta mucho el tema de los matasellos, las marcas, así que muy interesante. Mira, mi pregunta es, una gran sorpresa que me ha dado estos sobres incoming mail que tienen con estampillas extranjeras espectaculares, porque el incoming mail no había visto yo con marcas prefilatélicas. O sea, quiere decir que esto entró y fue puesto en el puerto. Tienen las marcas de puerto, ¿es verdad? Cierto, es correcto. Digamos que salen, estamos hablando que la estampilla en Colombia se está haciendo en 1859, es la primera estampilla. Y todo lo que llega antes, lo que tú señalas está muy bien. Llega con estampillas al puerto y en el puerto realmente es donde ponen la cancelación, la marca postal, diciendo si tiene un debe o si la persona paga alguna franca, pero puntualmente casi siempre aparece el, la marca postal con un debe para que la persona cuando le llegue a su ciudad pague la diferencia entre el puerto, que puede ser Santa Marta o Cartagena, hasta el lugar del interior. O sea, esas solo existen en Cartagena o Santa Marta, una de las dos, ¿verdad? Puntualmente sí, no Claro, conozco de ningún claro. otro porque son los puertos que se usaban en ese momento. Pero esas deben ser rarísimas, esas cartas, ¿no? Sí, pues son raras y lo otro bonito o interesante que aparece en esto es que, por ejemplo, la estampilla de Francia, pues es una estampilla también muy escasa, es tal vez la número 3 o algo así de Francia y pues es muy difícil conseguirla y con la marca postal pues se vuelve un documento valioso y escaso, muy escaso. Buenazo. Mira, no sé si puedes mostrarnos nuevamente la última carta del primer capítulo, porque hay una cosa que está escrita que pasa mucho en cartas ecuatorianas y no se sabe bien y quizás tú sepas. ¿Puedes irte a esa imagen, por favor? Espérate, entonces vamos otra vez a compartir. Y me dices que vayamos al primer capítulo. Primer capítulo, correcto. Ok, vamos a ver. Espérate a ver si logro aquí. Se ve que Paul hizo la tarea y fue anotando, primer Sí, capítulo, las segundo preguntas, las capítulo. preguntas. Sí. Es que si no, me pierdo después. Me hablas no, de la última de Ya, este la capítulo. última carta de este capítulo, sí. Ok, o sea, debe ser la marca del grupo 4, óvalo simple.
Sí, Esta, esta, sí, esta. correcto. ¿Por qué ahí abajo ponen con 4S 5,5? ¿Qué es eso? ¿Que lleva la carta dentro Es- eso? espérate un segundo. Sí, no, mira, imagínate el estudio en el cual, digamos, trabajamos con alguien que se llama Gianmarco Caruso, que Sí, sí lo precisamente. conozco, sí, gran amigo. Es italiano, colombiano, trabaja en la Embajada de Italia en Bogotá. Correcto. Lo que encontramos es que básicamente la carta salió de Río Negro, paga, supuestamente ida y regreso, pero en Medellín, cuando vieron lo que se iba a mandar, debía pagarse algo así como 4 pesos o 5 pesos, 5,5, aparentemente 5,5 pesos. O sea que estos eran unos folios judiciales bastante pesados que debían tener, que por su peso, pues no habían sido, no habían sido considerados como franca. Realmente entre los juzgados se utilizaba mucho franca, ida y regreso. Lo que estudiamos con Gianmarco en esta cubierta es básicamente que faltó algo así como 5,5 pesos para pagar, y Sí. por eso es tan importante esta cubierta, porque tiene los dos sellos, franca y debe de regreso. Pero ese con 4 pesos es lo que debe, o sea, es una cifra que debe, por Sí, supuestamente, correcto, ¿no? Ya, correcto. porque yo pensaba, nosotros tenemos algunas cartas así, y yo pensaba que ese con quería decir que adentro de la misiva iba ese valor para el Ah, regreso, una cosa así, que le mandaban ese dinero para el regreso, porque la palabra con es como que, no sé, como que, o sea, a cobrar hubiera sido mejor, ¿no? A cobrar 4 pesos, pero la palabra con como que desorienta, ¿no? tienes toda la razón, Paul. La información con no, como te digo, no concluimos con Gianmarco que el juzgado le estuviera mandando 4 pesos al otro, sino sencillamente que dado el peso, debía pagar un debe de 4 pesos en el otro juzgado. Muy bien. Bueno, pues tengo un par de preguntas, pero voy a la cola. Más tarde te las hago. Gracias. Bueno, David, Pues muy buena charla, Alejo. Mucho gusto. No tenemos el placer de conocernos, gracias, pero David. yo y aquí otros compañeros como Jaime coleccionamos Prefilatelia de México, entonces nos sentimos muy identificados. Te agradezco mucho la plática, ya en privado platicaremos más del tema. Gracias, claro que sí, David. Sí, sí, muy buena colección y muy bien organizada. Te agradezco mucho. Sí, mucho gusto. Mucho gusto, David. Voy a sacar un pequeño librito con un poquito más de historia y con estas imágenes en un librito que lo va a presentar en Exfilbo, y también, pues, bienvenidos, si de alguna manera pueden venir a Colombia y a Bogotá por esa época del 29 de septiembre al 10 de octubre. No creo que en esa época, pero pronto iré a Colombia. Excelente, David. Pero guárdame un libro, por favor. Perfecto, sí, señor. Y ahí está Jaime, que es mejor que yo en Prefilatelia. Gracias. Jaime, Gracias. Tampoco tengo el gusto, espero tener la oportunidad en algún momento en el futuro. Y, y ciertamente tiene uno que conocer Colombia para entender lo que dices de las complejidades de la topografía, para, para, para poder valorar el reto que representó el manejar el correo en siglo XIX y antes. Aquí mi pregunta, porque pusiste varias imágenes en donde se incluían las rutas. Eh, Mi pregunta es, ¿cuál era la ruta oficial o la ruta tradicional que se seguía para, para llegar a las partes remotas del norte del Pacífico y Panamá? Si Ok. era, si era, si era a través de Cartagena llegar a Panamá y cruzar el estrecho, o era por el Pacífico y llegar por ese lado. O sea, si uno quería mandar algo de Bogotá a Panamá,
o alguna población en el norte de Colombia, ¿cuál era el camino a seguir? Gracias, Jaime, por la pregunta. Mira, inicialmente, como las coloco en este primer trabajo, la ruta norte salía, se iba por el Magdalena y llegaba a Cartagena, por una serie de municipios. En ese trayecto, recordemos que Panamá pues era de Colombia, entonces habían unas rutas transversales que seguramente de Cartagena o de un municipio antes, no sé si de Monpós, podía redireccionarse transversalmente hacia Panamá. Esa, digamos, ruta, como otras transversales, de las cuales no hablé, hacia los llanos y hacia otros lugares de Colombia, no los coloco en esta colección ni en esta exposición. Pero sin duda, la ruta al Atlántico es la ruta más adecuada para llegar a Panamá. La ruta del Pacífico eh, es la ruta que bajaba que es la ruta primero Popayán-Quito, y había una que desviaba de Popayán al Pacífico, pero ese Popayán al Pacífico era más bien para Buenaventura, es un puerto también en el Pacífico de Colombia, y los municipios que pueden estar allí alrededor, el departamento de Nariño o de pronto de Chocó, puntualmente una transversal, pero la oficial hacia hacia el Mar Caribe y hacia el norte es la ruta del, del Atlántico. Algo que tú señalas, Jaime, que además ni siquiera señalé yo acá, es no solamente son las tres cordilleras, no solamente es la selva, el desierto, los dos mares, sino también los problemas políticos que hubo en todo este tiempo, de pugnas entre unos y otros, de enemistades, nosotros tuvimos muchas historias muy difíciles de manejar en esa época. Desafortunadamente, hoy en día manejamos algo similar. Desafortunadamente, pero en esa época también habían tan graves conflictos o inclusive fuerzas de poder que bloqueaban una ruta, que desarrollaron, por ejemplo, la otra ruta al norte por el Socorro y Vélez. O sea que podía llegar a Santa Marta y desviar por el norte al Socorro y Vélez, que es otro departamento de Colombia, que es Santander, y por esa ruta, digamos, bajar a la capital, a Bogotá. Entonces, son épocas muy complicadas en la historia, pero para el norte, tal vez esas dos, la del Atlántico, Cartagena, y la de Santander Vélez, que también podía conectar a Santa Marta. Tal vez por eso no entienda más por qué los colombianos del Pacífico eh, se antoja como un país distinto. Qué, qué, Claro, com- qué complicación llegar ahí pues me imagino en esa época, ¿no? Pero qué sí. buena charla, te felicito. Muchas gracias. Sí, en el Pacífico hay un gran departamento que es el Chocó, y pues aún hoy es un departamento bastante poco desarrollado. Lo único que hubo en su época que fue muy valioso, importante, pero también entregado a los extranjeros, fue las minas de oro del Pacífico y del platino, que de ahí extrajeron una gran cantidad de recursos. Pero tal vez no habían cartas para no dejar señales de todo lo que extrajeron. Mm. Gracias. Gracias, Jaime. Nico, Sí, hola Jaime, Nico de Panamá, excelente. Me extrañó que no pusiera ejemplares de Panamá, ya que teníamos tanta relación con ustedes. Sí, señor. Eh, mira que en lo que es la parte filatélica, Nico, tengo una buena colección del Estado Soberano de Panamá, y tengo algunas estampillas con marcas postales muy interesantes, y también ya el departamento. Pero fíjate que filatélicamente no tengo. Creo que tengo una y no la mostré. Una. Ya. Eh, mm, pero obviamente es una cancelación o un sitio muy importante.
Mira, hacer prefilatelia casi que ha sido un reto, ¿no? Desde cuando yo era muy joven, yo decía, no, yo solamente voy a hacer algo así como de 1959 para acá. Después dije, no, de 1959 para atrás. Y ya cuando llegué a las clásicas, dije, no, pues hagamos algo. Entonces ha sido bastante difícil gracias a esos grandes personas que pues ya fallecieron, que dejaron algún material y que al cual pude llegar y conseguir. Si no, no hubiera podido montar esta colección. Es una belleza, te felicito, ¿verdad? Gracias, Nico. Y por ahí te voy a molestar también para que me mandes imágenes de lo que tienes, para Ah, hacer un claro que sí. inventario. Con mucho Sí, gusto. Ahí está mi email, con mucho gusto, Nico. gracias, gracias. Ujú. Esteban, Sí, muy buenas, qué bella conferencia. Sabes que tengo mucho material. Yo no estuve en la filatelia, sino gracias a mis amigos Paul Magoa y mis demás amigos pude entrar recientemente. Soy neófito en esto. Pero bueno, yo haré una bella colección. Ahora mandé una foto del grupo del libro de filatelia de 1955. La pregunta es, antes de la prefilatelia, ¿qué existía? Yo tengo mucho que se llaman, unas cuestiones que se llaman tornaguías, firmas de los reyes, sellos de famosas personas, los reyes. ¿Qué había? Explícame algo de antes de la prefilatelia, ¿qué existía? Ok, mira, desde el descubrimiento de América hasta mediados del siglo XVIII, los correos en el Nuevo Mundo Eso. estuvieron en manos de particulares debido a un privilegio que concedió la reina doña Juana el Ujú. 14 de mayo de 1514 a don Lorenzo Galíndez de Carvajal. Es decir, lo que había era algo así como unas hojas que se doblaban y que se enviaban a través de ese sistema que montó don Lorenzo, que se llamaba el Correo Mayor de las Indias Descubiertas o por Descubrir. Papeles guardados y se iban en ese correo y en ese monopolio tan interesante de la familia Galíndez de Carvajal, pero sin embargo no conocemos ninguna marca postal, excepto la que podría tener del Correo Mayor de Indias, pero no tenía estas marcas postales que estamos mostrando aquí con los diferentes municipios, con el sistema de pago debe o franca, o de oficio, las rutas eran muy inciertas, entonces aparentemente con la llegada de los Borbones al trono de España, en los albores del siglo XVIII se inició un largo proceso para abolir los privilegios del correo mayor y reincorporar a la corona la renta de correos. O sea, la familia Galíndez se aprovechaba y después lo volvieron a coger para la corona. Y entonces ahí otra vez la corona trata con el virrey y otras personas de manejar ese correo, pero, eh, pero no, es una historia tortuosa que tal vez aquellos que han estudiado más la prefilatelia nos pueden ayudar. Eso es enorme. La historia de ahí para atrás es enorme y, pues esta parte no lo contempla. Esta colección y este libro no contempla esa parte porque es básicamente tomar las marcas postales. No sé si te contesté, Esteban. Sí, sí, pero tú hablas de una familia Galíndez, que yo te hablo del rey en el año de 1736, por ejemplo, que dice yo el rey. Yo creo que la familia Galíndez no tenía mucha importancia al lado del rey en el año 1736. O algunas tornaguías, por ejemplo, las tornaguías, ¿qué son las tornaguías? O sea, Mira, son antes, de 1780, 1760, 1750. ¿Cómo estaba esa época la enviada de correspondencia? ¿Era una firma muy importante? Mira, antes de 1750 estuvo, como tú bien lo señalas, don José Pizarro, marqués de Villar y el virrey de la Nueva Granada. En ese momento se desarrolló el cargo de la Real Hacienda para establecer líneas de correos entre Santa Fe, Cartagena y Quito.
Esto es antes de 1750. Después de 1750 ya podemos empezar a hablar de lo que yo les he presentado aquí de marcas postales y de la ruta o la carrera a Cartagena, porque además se llamaban correos, perdóname, carreras a Cartagena o corredores a Cartagena o corredores al Atlántico. Y ya te estoy hablando de 1750 y ahí ya empieza algún tipo de organización con las rutas. Realmente hasta que no se desarrollan las rutas por esa época de 1750, antes existe un tema del virreinato, de don Lorenzo Galíndez y de la corona de España. Pero no lo trato en este libro, Ujú. ni en esta presentación. Solo como para añadir, ¿no? Alejo y Esteban, el correo mayor del Galíndez de Carvajal era él el que daba el servicio. Creo que lo que tú estabas mirando, Esteban, si no me equivoco, eran los destinatarios de las cartas o de los documentos que tiene. Si es así, son otras cosas. Galíndez de Carvajal, el correo mayor era el sistema que podía enviar a cualquier persona. Gracias, Henry. Sí. Ese es el punto. Era el Ajá, sistema. exacto. Paul, Bueno, volviendo a la conferencia, te quiero compartir algo que te voy a hacer llegar porque sé que tú lo vas a apreciar. Aquí está. ¿Llegó? ¿Llegó? ¿No llegó? ahí viene, bien. Sí. Mm, Ahí tienes para tu general, ¿no? Oye, qué belleza. Sí, Paul, sí, eso sí. está lindísimo. Sí, 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 esa, es muy rara las prefilatélicas a otro país aquí, entonces me llamó la atención, sí, hace unos 15 años lo Eso está en tengo. subasta. ¿Cuánto es la base? ¿De No, qué año es, nada, Paul? te la mando a don Alejo aquí. Paul, ¿de qué año es? No dice, solo es un frontal y cubierto ahí, no sé. Paul, me interesa mucho. No lo pongas en subasta. ¿Quién da más? Bueno, la última pregunta, Alejo, para no aburrirte mucho, es, yo tengo un catálogo de matasellos de 1865 a 1873 más o menos, y tenemos 46 estafetas postales en Ecuador, más o menos, ¿no? Esto de estafetas postales, que entre estas Novita que mostraste, ¿no? ¿Cuántas consideras que son las que en tu periodo abarca, el periodo que abarca tu colección o tu libro? ¿Cuántas estafetas postales crees que vayan a salir? ¿Está cerca del 46? ¿Está cerca de 100? Una idea. Y por otro lado, los censos, yo logré conseguir en el internet el censo de población de las 46 estafetas postales del año 1865 en internet, ahí está el censo ese. Así que no creo que es un almanaque mundial donde están los censos por año. Ahí quizá puedas tú buscar cuántas poblaciones, cuánto population tenía básicamente las estafetas postales o municipios, como lo llamas tú, ¿no? Sí, Eso sí. básicamente, gracias. Mira, Paul, no tengo bien el dato, es una buena tarea la que me pones. Yo sí considero que fácilmente espérate, ¿estás hablando de 1865? Es, Yo, bueno, en tu libro, las estafetas que tú pones, ¿no? ok, Las mira que que yo, mencionaste, los municipios, como tú le llamas. ¿Cuántos municipios o diferentes hay? estafetas, 50, 100, yo 200. creo que pasa de 100 Ya, y no creo que llegue a 170, pero es un número entre 100 y 170 bastante cuando estamos importante, ¿no? hablando. Sí, ya Sí, sí, cuando sí. entra la filatelia, 1859, pues ya existía unos corredores, unas rutas, una serie de cosas que fue ya enmarcado en una ley que organizó el correo. Bueno, Pero yo creo que está ahí, por ahí en ese número, Paul. gracias, muy amable, gracias. Gracias. Heinz. Gracias. Alejo, tampoco nos conocemos hasta ahora, pero quiero felicitarte. Muy interesante tu charla. Gracias, Quería hacer un Henry. comentario sobre la pregunta de Paul y a esa pieza última del primer periodo que indicaba 4 pesos y detrás de eso 5,5 y un signo. Ese signo es reales y el asunto es que el peso equivalía a 8 reales.
vale decir que los 4 pesos por 8 son 32 más 5,5, eran 37,5 reales. ¿Se entiende? Sí, señor. Entonces, ese es el valor real. No era que fueran 4 pesos o que fueran 5,5 pesos o algo raro. El 5,5 está indicando esa RLS rara. Y arriba, en esa misma carta arriba, había otro valor, pero solo indicaba reales. Podría haberse hecho una conversión a pesos también, pero en la parte de arriba indica solamente el R, una R, y hacia arriba se va la LS, digamos. Eso Hayes, quería comentarte. tienes toda la razón, te agradezco el comentario, porque sí. Sí, sí tuvimos esa discusión sobre ese 5,5 reales, que es lo que tú estás señalando, y previo a ese 4 pesos. Realmente me enriqueces con tu información para que en la exposición no me vayan a rajar los jurados. Y lo vas a Claro, tener que con eso corregir digo, antes porque de repente ven el video. con eso llegas, con eso llegas a esa cifra quebrada de 37 reales y medio. ¿Eh? Es una Ok, forma distinta de decirlo. gracias, Heinz. Excelente información. Con gusto. Luis Fernando. Sobre lo mismo, sobre lo mismo. Y yo creo que hace bien Heinz en traerlo porque no quedó muy bien explicado antes. Cuando Paul preguntó, lo que dice arriba es algo así como 18,5. Y entonces hay un montón de cifras como casi mágicas. Abajo 4 más 5,5 son 9,5. Y 9,5 y 9,5 son 18,5. Y 18,5 y 18,5 son 37. Entonces, como que hay una cosa mágica de cifras ahí. Yo le recomendaría a Alejo y a los compañeros que le ayudan allá, incluido el italiano, que revisen la grafología. Es muy probable que las letras de arriba y la de abajo sean más parecidas de lo que se ven de lejos. Tienes Gracias. toda la razón, Luis Fernando, y lo vamos a revisar para, como te digo, es un documento muy importante y la explicación debe quedar muy bien realizada. Ujú. Si puedo agregar algo. Por En favor. esa parte de arriba, si mal no recuerdo, habla de un 50%. Sí, Eh, y, y sí, sí. eso, y eso no necesariamente está relacionado con el mismo valor de abajo, sino que probablemente con la forma de conducción. Ah, en el sentido de que había cuando eran llevados como por mano igual tenían que pagar, o cuando había una franquicia, no, perdón, una franquicia cuando era algo oficial. Hay que investigar esa parte. Ujú. Perfecto. Bueno, el correo de oficio como tal era un correo privilegiado que de alguna manera se aseguraba como la seguridad entre un punto y otro, y precisamente las cubiertas debían llevar, pues lo que hablaba de los óvalos para que por ahí se recortara, la persona firmara en el reverso y se diera fe o fecha clara de cuándo fue recibido. Eh, lo de el valor, puntualmente, como es entre dos juzgados, dependiendo del peso de los folios, pues obviamente puede llegar a esos montos. Me encargaré de hacerlo con detalle y les agradezco esa información que me están dando. Ujú. Jean. Hola señores, buenas noches. Hola Alejandro. Hola, Jean. Realmente sorprendente. Uno no termina de conocer la historia sino a través de estos canales y estas oportunidades. Eh, porque últimamente como me ha tocado estudiar por mi oficina para poder estar más o menos a la altura en las exposiciones, me han puesto tareas. Por ahí tengo un librito que te voy a hacer llegar donde sale
la población por municipios entre 1850 y 1880, y hay algo también de la Nueva Granada con respecto a la población de los municipios. Fue escrita, es un libro escrito por Ricardo Pereira, que era el delegado del gobierno de Colombia para el tercer Congreso de Geografía Universal. Así que te lo voy a hacer llegar por si acaso te sirve alguna información de allí. Yo lo uso para la información de los estados soberanos de Colombia, que es de donde tomo alguna información, y hay unas distancias de la época, algunas cifras con respecto a las actividades y salarios de la época, así que quizás ahí te pueda servir de eso. Jean, muchas gracias. Mira, te agradezco la información y lo mismo, pues ya alguien me lo había ofrecido también. El tema puntual es pasar de un número, digamos, de población de Colombia o de provincias que puede existir a pasar a una estafeta, a una oficina puntual que se llame La Mesa o Pulí o puntualmente o Río Negro. Entonces, hay que coger como esa provincia donde está una serie de municipios y tratar de inferir de alguna manera eh, qué población tenía. Yo en la filatelia uno aprende de los mayores y de gente que se le ha adelantado no siempre. Y alguna vez tuve la oportunidad de conocer una colección muy importante de tal vez de señor Jimmy Johnson, tal vez, que ha ganado todos los premios en los Estados Unidos, en el mundo, en fin. Y tenía la colección colocando las piezas del municipio más pequeño al municipio más grande, para de alguna manera señalar la dificultad que es tener un documento de un municipio que tenga 850 habitantes, 1500 habitantes. Y como te digo, eso lo intenté hacer, pero en gran parte lo que tú señalas, puede que haya censos de 1850, pero si la carta es de 1832 o de 1795, como es la de Santa Fe de Indias, que es muy importante. Bueno, Santa Fe uno puede más o menos encontrar un tema poblacional, pero si nos vamos a un pueblo tan pequeño como Puente del Común, o Usaquén. Usaquén era un pueblo que quedaba lejos de Bogotá, o sea, entre Usaquén y Chapinero hubo una guerra. Y hoy Guapi. en día, entre Usaquén y Chapinero, uno va a almorzar al uno y a tomar onces al otro. Pero en esa época, y precisamente el general Mosquera desarrolló la guerra entre Usaquén y Chapinero, para darnos cuenta de la magnitud de lo pequeñas que eran las poblaciones y del número, de lo difícil que es tener una marca postal de pueblos o de estafetas o de oficinas o de pueblos tan pequeños como los que yo trato de mostrar en esta colección. No lo pude hacer, y como no lo pude hacer, me fui un poco a hacer algo que tiene que ver con las marcas postales, porque ya había hecho el trabajo y tal vez eso no lo había visto aquí en Colombia, cómo sacar las marcas de las cartas o de las cubiertas. Eso mismo lo hice con los correos privados hace unos 2 años, que aquí también en mi oficina lo presentamos. Eh, pero entonces me fui por ahí para tener un campo de acción. Pero te agradezco tu dato, Jean, y si me lo mandas, me encantará tenerlo. Listo. Saludos, gracias. Bueno. Luis Fernando. Gracias, Henry. Y qué tirada, hay charlas que se convierten en interminables. Eh, eh, Tenía un comentario chiquitito para Alejo, pero ahora son 3. ¡Uy! ¡Qué bueno! El chiquitito es en relación con la famosa carta de los 4 reales, los 9 pesos, los 18 no sé cuántos, y el pagó no pagó. Yo quisiera decir 2 cosas porque se comentó algo de ese sentido hace un rato aquí. Lo primero es que eso siempre cuesta explicarlo y los jueces no andan detrás de buscar que la explicación esté perfecta. Pero esa carta tiene algo espectacular.
Y es que tiene dos marcas y una dice franca y la otra dice debe. Correcto. Y cualquier cosa que el coleccionista explique va a estar bueno para resaltar esa particularidad de esa carta. Es una carta lindísima. Ahora, los otros comentarios son más cortitos. Jimmy Johnson presentó esa colección aquí en Costa Rica, creo que fue en el año 10. Creo que David estaba aquí. Y Tal la vez sí. vimos en el jurado y fue la primera vez en que, más allá de lo que decía el reglamento, Heinz, el jurado decidió que esa colección no se podía calificar simplemente como historia postal, sino como estudio especial. Y se le dio una medalla, la más alta posible, como estudio especial. Está bien aprender de ella, Alejo. Y el último comentario tiene que ver con el valor de los censos. Eh, 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 tal vez llegas a tener la información, Alejo, y nos pasa a todos en todas las colecciones que tenemos del siglo XIX. Las del siglo XX son más fáciles, pero en las del siglo XIX es algo llamado a serendipity, el que de pronto tenés un censo que coincide, que corresponde con el año de tu colección o el periodo de tu colección. Yo tengo esa enorme ventaja con la serie de Costa Rica clásica del año 1892, y es que se hizo un censo en 1892. Y entonces la información que viene en el censo, que a mí me sirve y que ilustra la colección, no es cuánta gente había en los puebluchos, sino cuánta gente escribía en los puebluchos. Excelente. Y entonces la colección ha ganado muchísimo con eso. Ojalá tengas esa suerte, Alejo. Claro. No, excelente. Mira, Luis Fernando, es clarísimo que aprendimos de Jimmy Johnson y lo que tú estás señalando nos dejó marcados, porque ese estudio de poder uno llegar a decir, miren, en esta carta o en o en esta cubierta es un pueblo que había 1.500 personas, de las cuales alfabetas eran solamente 38. Entonces, es decir, oiga, esto es muy escaso llegar a tener una carta de este municipio. Te agradezco tu opinión y ojalá me escribas para tener tu información y poder apoyarme un poco más para la exposición. Ujú. Rafael. Buenas noches, soy Rafael Melo del Club Filatélico de Bogotá. Primero que nada, pues saludarles a todos, felicitar a Alejandro por tan bella exhibición de Marcofilia. Y tengo dos preguntas puntuales, una para Alejandro y también para Paul Nova, que vi que también indicó algo de lo que es mi área de interés. Vi que tienen dos cartas dirigidas al general Tomás Cipriano Mosquera. Entonces las preguntas son las siguientes. Si tienen el año en que fueron enviadas y quién las remite, quién las envió. Mira, Tomás Cipriano de Mosquera y digamos que en en la colección que tú eres un gran líder en Colombia, que es de los Estados Unidos de la Nueva Granada, estamos hablando de alrededor de 1861. Estamos hablando que esa es la época más fuerte de Tomás Cipriano Mosquera. Obviamente las cartas pueden ser de antes, pueden ser de 1855 o de pronto 1850. O sea que te diría que para Tomás Cipriano de Mosquera el periodo puede arrancar desde bueno, no sé, desde cualquier momento, desde el 50 hasta, o inclusive antes, desde el 40 y punta hasta, para que sea marca postal prefilatélica, pues hasta 1858, la época de Mosquera. Ya después estamos hablando de filatelia. Ah, bueno.
¿Y quién las mandó? ¿No tienes el dato quizás? ¿Tú o La, Ikenova también tiene? ¿Quién las manda? ¿Quién las envía? Sí. Sí, puntualmente, lo que pasa es que para esta presentación no, no Espero me, Exfilbo. exacto, pero para Exfilbo sí, para la exposición pues voy a colocar un poco más de historia postal de estas cubiertas o cartas. Bueno, muy amable. Ujú. No, a ti, Rafael. Ya que mencionaron a Mosquera y si Esteban me permite a- hacer un par de preguntas antes que tú, ¿me permites, Esteban? Sigue nomás. Gracias. Gracias. Eh, yo me incluyo entre los que coleccionan prefilatelia y yo colecciono Perú, República, desde 1821 en adelante. La parte colonial no la colecciono. Y correo entre Perú y Colombia es bastante raro. Me sorprendió y te felicito por esa carta certificada de Colombia al Perú. Y en el 1867 y no había tratado postal. Y encontrar cartas entre nuestros países certificadas, entiendo yo, porque también tengo cartas certificadas a Ecuador, a Bolivia, a ninguna a Colombia, que eran certificadas hasta la frontera. Entonces, de ahí en adelante era lo que hiciera el otro país. Quizás eso explica el hecho de que la carta que tú tienes no tiene la recepción en la parte de atrás porque si no había tratado postal no habría obligación de hacerlo. También mencionaste del correo oficial. Quiero compartir mi pantalla con tres cartas, o dos cartas. La primera quizás sea de interés también para Rafael y quizás me puedan ayudar con la explicación un poquito. ¿La ven? Ya. Sí. Ese es un Bogotá Franca con el que mandaste y tiene esta marca tarde y cargada, que no, Ah, imagino que tiene cierta rareza en ese sentido, pero yo no tengo la fecha de esta carta. Me dijeron más o menos que esta se usó solamente a mediados de los 40. ¿La fecha sería cercana al 44 o cuál es la opinión de ustedes? Pues ven y te muestro acá esta que yo tengo del Alima, puntualmente. No sé si la mostré o no la mostré, Sí, pero sí, la mostré, la certificada, 6-7 creo. 1867 Sí, 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 es esta. sí, Entonces la tuya no sé, y puntualmente la rareza de esta cubierta, todavía no te estoy dando respuesta a la tuya puntual, sí, pero es que son dice, al señor general, al administrador general de correos del Perú, sí, ¿sí? eso es lo interesante, denoté Y eso. está enviado al administrador general de correos del Perú, 1867, del administrador general de la Dirección General de Correos de los Estados Unidos de Colombia. Colombia. Exacto. Y eso me llamó la atención porque no teníamos tratado postal, pero de alguna manera había comunicación entre ellos, o de repente no hemos encontrado el tratado postal y sí existió. Pues mira ahí, Henry, que yo esta colección de Bogotá de oficio la presenté tal vez por la misma época del 2000, ya está, ya uno empieza a hablar trabajo, del 2009, 2008, fue la primera, hice 18 hojas y me gané oro. Y puntualmente este certificado era una rareza en la Claro, colección. totalmente. Cuando te aburras de ella, me pasas la voz. Perfecto, Henry. Eh, entonces, este era No, Pero gracias entonces, por el dato. la fecha sí, por los lados puede ser 1860 y algo, no sé, Sí, y ahí viene la otra parte, porque mencionaste al señor Mosquera y esta está enviada, aunque no sé si será el nombre, ¿no? Al señor J.C. de Mosquera. ¿Es el mismo señor de quien estamos hablando? A ver, es Tomás Ahí está Cipriano la T y Mosquera. la C de Tomás Cipriano de Mosquera. Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces es de a este señor. Y el uso era mencionaste el 58 al 60 y tantos, ¿no? Sí, correcto.
Ok, entonces tengo que cambiar la fecha en esta, pero fue interesante. Gracias por ese dato. Y la No, segunda carta, también mencionaste de cartas de oficio. Yo tengo esta otra de oficio, esta sí está montada. Tengo un montón de cosas por montar cuando me dé el tiempo. Este es un Santander de oficio, pero lo mandaron por el correo británico, entonces tiene el paso por Panamá, está marcada como oficial. Obviamente no tiene la indicación adicional que tiene el certificado, porque esta no vino certificada y fue recibida por la agencia postal eh, británica en el Callao. También ahora voy a tener que corregir esto porque yo solamente conocía tres cartas y ahora conozco la tuya, así que es una más que enviar. Sí, sí, es muy extraño. Muy Es- extraño por lo que tú dices. No, no era un. Primero, los correos de oficio no eran normales que salieran de no, una república y pasaran a otra. exactamente. Entonces, esta que tú tienes puntualmente de Lima a Bogotá o la que yo tengo de Bogotá a Lima, pues es muy extraño. Sí, Y, lo y esta, único, yo atribuyo que es algo consular, ¿no? Porque está enviada dice al señor Antonio Flores, que creo que Paul me corregirá, o Esteban, creo que fue el presidente, llegó a hacerlo, enviado plenipotenciario del ministro del Ecuador, ujú, algo así. Entonces, bueno, y sí, son joyas. son cosas interesantes, unas cosas que a veces uno se cruza. Pero gracias por la aclaración del señor Moscar y la otra parte. No, ahora ya le puedo poner una fecha más concreta. Gracias. Perfecto. Gracias, Henry. Esteban, Sí, gracias amigo. Hay tantas preguntas que hacerte que estás fregado conmigo. Espero tu libro. Mira, he preguntado varias veces esto, antes de la perfilatería, antes. Las cartas del rey de España, las cartas de Nueva Granada, las cartas de Cuenca en Perú, Cuenca en Colombia. ¿Qué había? Yo tengo muchas cartas. Unas dicen en Lima, otras dicen en Nueva Granada. Yo tengo aquí unos papeles que son de 1770, 1780. No existía nada. ¿Dónde les ubico ese material? Tengo unas bellas aparatos, unos bellos artículos que los he visto muy poco he visto esto. Pero ¿dónde los ubico? No están en la prefilatelia. En la firma del rey de España. ¿Dónde entra eso? Estás hablando de correos de antes de 1790. 1820, antes de 1820. No, es que mira, 1820 ya entra en estos correos y en estas marcas postales, pero tal vez lo que estaríamos hablando es de antes de 1790 y correos, como ahora lo señalaba Henry, es que Henry y yo aparentemente estamos coleccionando de una época republicana, pero tú estás buscando es la época colonial. Es antes. De la época colonial, eh, que pues todavía creo es que, prefilatelia, Todavía es prefilatelia de ahí prefilatelia, hacia sí. claro, Adán y Eva. Creo que claro, estamos en una claro. época, perdón que interrumpa, pero creo que estamos en una conferencia de prefilatelia, ¿no? Claro. Sí, Todo. sí, Ya. Ujú. pero vale la pena señalar que estas marcas postales son de unas rutas que se organizan más o menos como lo señalé ahora, alrededor de 1790 o algo así. Ah, y lo que había antes es el correo de Indias y toda la época colonial. Ahí puntualmente esta colección no está. ¿Dónde puedes conseguir información? Que es tal vez tu pregunta, Esteban. Yo estuve escuchando una conferencia de mi oficina, tal vez hace unos, no sé si un mes o mes y medio, donde se habló de marca, perdóname, de todo lo que es correos coloniales y también de prefilatelia republicana. Y hay un libro tal vez de Manuel Arango alrededor de Ajá. ese Ujú. tema. Entonces, tal vez el contacto para buscar esa información colonial está en él y también está en un libro de Dieter Borfield, que Vete. también tiene una información muy relevante de, mm, de esas marcas o de esos correos que tú quieres buscar.
Yo tengo un libro de Dieter y tengo también la información de Manuel, pero obviamente sería conveniente buscar con Rocío, si por ejemplo tiene lo de Dieter, o con Manuel directamente sobre ya los correos coloniales. Gracias, interesante. Tengo que comprar tu libro y hay muchas preguntas que hacerte. Gracias, Esteban. 1680, 1720, 1750, 1760, muchas. Y cuando una persona tan importante como el rey, como Bolívar, como Sucre, ¿cómo venía la correspondencia? ¿Tenía que entrar al correo o venía porque yo lo digo? Sucre, por ejemplo, o yo el rey. Claro. ¿En el correo o entraba una orden? No, no, ahí sí, espérate a ver si tengo algo aquí. Yo tengo aquí en la mano. Oh, sí. Creo que ese Yo el Rey es correo oficial, ¿no? Ujú. Lo que pasa, Henry, que hay Cuenca en Lima, Cuenca en Nueva Granada, Cuenca en Indias, Cuenca en Pero España, ¿de qué Cuenca estamos hablando cuando tú ves Cuenca la en marca? Ecuador, sí. Exacto. Cuenca, la bella Claro. ciudad. Mira, ¿Dónde estamos? este es un libro de Dieter Borfeld No, y entiendo yo también que es con el señor Alan D. Anion. Y habla de la historia postal de Colombia desde 1533. bien. Voy a comer ese libro. Eh, El editorial, ¿cómo lo consigo? no, este puntualmente, Qué bueno. mira, aquí habla de la conquista y muestra claramente pues cómo funcionaba toda esta. Este libro fue presentado en la Royal Philatelic Society en Londres en el 2010. Esta información la puedes conseguir con Rocío. Rocío, Y el libro también de Manuel Arango, pues directamente con Manuel Arango. buenísimo. Ujú. Sí, Son sí. de mi gallada los dos. Dime. Son de mi gallada, de mi jorga, Rocío y Manuel. Claro, claro, para lo que tú quieres, claro, y ahí habla de los chasquis y de cómo funcionaba todos los correos de la corona española y el correo mayor y todo ese tipo de cosas. Esto es bastante, si estamos hablando de 1500, pues estamos hablando de Me pocos gusta años eso. después de la conquista. Y esto no llega mi presentación no llega hasta allá. Vamos a ver si cuando crezca puedo tener algo de eso. Te digo una cosa, una vez en Nueva York, yo estuve en la NYU, y me dijeron, dile a este cuencano que no pregunte mucho, solo él pregunta, me dijeron en Nueva York, en la NYU. Discúlpame, así soy, inquieto. No, gracias, Esteban. Salud, amigo. Salud. Mauricio. Alejandro, muy interesante la charla. Hemos aprendido bastante con lo que nos has mostrado el día de hoy. Pero en toda tu experiencia viendo estas piezas, ¿en algún momento te has encontrado con alguna falsa? Y de ser así, ¿cómo la identificas? Mira, Mauricio, la realidad, eh, no me he encontrado con ninguna falsa. Bueno, te diría algo de, a ver, ¿qué te diría yo? Mira que en las de oficio, Ujú, cuando he tenido la oportunidad de mostrárselo a ciertos colegas y amigos, eh, me han señalado con indiferencia o con algún tipo de sabiduría o de duda que tal vez esa marca no se conoce muy bien. ujú. Te muestro esta, no sé si la alcanzas a ver. A ver, espérate, a ver si la Ah, ves. ahí, no, 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 ahí, dice Bogotá. Esta dice Bogotá. Bogotá de De oficio. oficio, sí, sí. Ujú, Está en un color como violeta ujú, y tiene como dos
dos círculos en el óvalo. Sí. Eh, entonces me dicen, ojo, revísala bien, que esta no vaya a ser falsa. Ujú. Entonces, eh, pero, y algunas, por ejemplo, de otras de oficio, puntualmente cuando empecé a hacer esta colección, me señalaron una que otra, oye, ten cuidado con esto. Pero en la colección que estoy presentando, Mauricio, Ujú. hay tres elementos. Sí. Uno, lo revisaron, digamos, dos o tres personas que han conocido de esto. Te estoy hablando de Darío Díez, de Manuel Arango y de Gianmarco Caruso. Les envié previamente lo que iba a exponer. Segundo, en otras exposiciones, cuando estaba vivo Dieter, Dieter también de alguna manera me las revisó, inclusive Dieter me montó la exposición, tal vez hace unos 17, 18 años. Sí. Y lo tercero que te quería decir son las pro, ¿de dónde vienen? Ujú. Y cuando le doy agradecimientos a nuestros antecesores filatelistas y hablo de, de Jairo Londoño y hablo del padre Posada, pues unas, unas piezas muy relevantes de mi colección vienen de ellos, Ujú. eh, o vienen de personas que de alguna manera no tenían en su colección nada falso. En Sí. pocas palabras, Mauricio, eso me da esa tranquilidad. Qué bien. Perfecto, gracias. Paul, Sí, estás en Paul, mute, ¿estás en hermano. mute? ahí sí. Sí, Ahí está. para responder la pregunta de Rafael, que Rafael me hizo una preguntita ahorita sobre la carta, entonces le quiero compartir. La carta es solamente una envoltura, no tiene nada que esté escrito, Rafael, Muchas pero gracias. lo que sí hay es un sello seco que es de la empresa BAT, me Claro, parece, el papel. BATH, ¿no? En un rincón, me parece que es un papel inglés este. Entonces es un papel fino que había aquí en Ecuador para determinado tipo de cartas. Esa es una. Y otra, el año que me preguntaste, es el año en donde este tema, esta marca estuvo circulando aquí. Aquí te paso Gracias. el año. Entonces el año está aquí, no sé, ¿la ves? Ya, llegó. Sí, Quito debe es el con punto, porque hay un Quito debe anterior más chico y sin punto, pero este es cerca de 1845, es básicamente, ¿no? Y estuvo en rojo y en azul. Es lo que te puedo informar respecto a la carta, estimado Rafael. Listo, muchas gracias. Sí. A las órdenes, de nada. ¿alguna otra pregunta o comentario por ahí? ¿No? Alejo, muchísimas gracias. Una charla muy, muy interesante y las preguntas lo confirman. Gracias, Henry, y a todos los presentes. Y gracias por las Gracias, preguntas y comentarios. gracias, gracias. El día de hoy.